Muy bien, les agradecemos su paciencia. Buenas tardes y bienvenidos al webinar de dimensionamiento e instalación de equipos interconectados a la red, impartido por el Departamento de Ingeniería de DEOSAR. Les recuerdo que cualquier duda que tengan en esta presentación, pueden escribirlas en el chat del presentación electrónico, llegar también por correo electrónico que se los compartiré al final, a sus órdenes en el contacto de nuestra página de internet. Muy bien. El primer punto a dimensionar un sistema fotovoltaico es conocer los consumos que tienen nuestros aspectos en su domicilio, buscando. Por lo tanto, necesitamos tener el recibo de CFE. ¿Por qué? Porque el CFE es exactamente la cantidad de energía que ellos van a necesitar y además nos va a dar un y una serie de información adicional que nos va a hacer exactamente los productos necesarios para que ellos puedan tener un retorno de inversión ideal. Aquí tenemos un ejemplo de un recibo de la Comisión Federal de Electricidad, en el que podemos observar primero en el primer recuadro rojo que se ve en la parte frontal del recibo es el número de servicio. Este número de servicio es como la identificación que tiene la CFE para cada uno de sus contratantes. Con este número ustedes van a realizar todos los trámites necesarios para la generación de un contrato de interconexión y para que puedan tener su medidor bidireccional. Si me permiten un segundo, vamos a detener la presentación durante un minuto para poder solucionar los problemas de audio que estamos experimentando. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, vamos a continuar con la presentación. Una disculpa por esta interrupción. Muy bien, como les comentaba, en el recibo ustedes pueden encontrar el consumo en kilowatts hora, asimismo como también pueden encontrar todos el registro histórico de los consumos mensuales o bimestrales, dependiendo de cómo le estén cobrando a sus clientes, con el costo de la luz y los kilowatts hora que incurrieron en ese periodo. Entonces, con estos consumos, nosotros los vamos a utilizar para poder sacar un cálculo de energía. ¿Por qué nosotros estamos sacando un cálculo de energía y no utilizamos el mismo consumo diario que nos está ofreciendo el recibo en la parte frontal? Porque ese promedio diario que nos ofrece solamente es por ese rango o por esa parte por ese periodo. Nosotros necesitamos tener un consumo anualizado, un promedio diario
que tome en cuenta todos los diferentes meses. Si ven, en un bimestre consumió 1.466, en otro bimestre consumió 1.803, en el siguiente 1.640. Por lo tanto, nosotros tenemos que estandarizarlo y sacar un consumo diario promedio anual. Esto es un día estándar de consumo energético para poder nosotros dimensionar nuestra planta en base a este. Ahora nosotros tenemos que utilizar las coordenadas o las horas de sol pico para poder nosotros generar la energía. Nosotros con los consumos bimestrales que tuvimos, sacamos que al año este cliente está consumiendo 1.206 kilowatts hora. Esta cantidad la vamos a dividir entre 360 para obtener el consumo diario del que estábamos platicando, que son 25.57 kilowatts hora. ¿Por qué entre 360? Es una práctica que se recomienda en la industria para dejar 5 días que sean como un colchón o como un extra para poder justificar cualquier tipo de anomalías meteorológicas, para justificar algún tipo de desajustes dentro de la misma norma del clima que nosotros estamos enfrentando o que se ha ido dando en los registros que nosotros tenemos o en los consumos de energía que ellos han hecho. Y por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos que generar cada día, durante todo el año, 25.57 kilowatts hora. Pero, ¿cuánto tiempo yo tengo para generar eso realmente? Ese es el consumo que ellos están gastando en 24 horas. Pero sabemos que el sol solamente sale durante mediodía más o menos. Entonces nosotros utilizamos un término que se denomina hora sol pico. Este término es acuñado por nuestra industria para poder justificar de una manera real y basada en los números y en los históricos de radiación, cuánto tiempo puedo yo aprovechar realmente un panel solar que se está poniendo en la interconexión a la red. En la NASA nos da una base de datos donde nosotros, utilizando la latitud y la longitud de un sitio, podemos encontrar estas horas sol pico. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, vamos haciendo, voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo podemos nosotros encontrar estas horas de sol. ¿Cómo podemos calcularlas de acuerdo a la latitud y a la longitud? Por ejemplo, primero vamos poniendo una latitud de 21 grados y una longitud de menos 103, que son aproximadamente las coordenadas aquí que nosotros tenemos en la ciudad de Guadalajara. A la hora de yo poner mis coordenadas, me voy a la parte que dice parámetros para paneles solares inclinados, hago clic y me voy en la parte de abajo para darle a aceptar. Esto, yo lo que le dije a la base de datos es dónde estoy. ¿Cuál fue mi latitud? 20.86. ¿Y cuál es mi longitud? 103.25. Y entonces, lo que me va a decir es, si tú tienes los paneles en inclinación 0, yo puedo aprovechar 5.73 horas de sol en cada día. No significa que el sol nada más salga por 5.73 horas, sino que estamos estandarizando la curva. El sol nace en el amanecer y va subiendo su intensidad hasta que llega a su punto máximo aproximadamente a las 12 del día o 1 de la tarde, dependiendo de la zona geográfica. Y luego va decreciendo su curva hasta que se mete como a las 7:30, 8, depende del horario. Entonces yo lo que hago es agarrar esa curva y convertirla en un cuadrado. Ese cuadrado son mis 5.73 horas. Esto es recordando si mis paneles están completamente en horizontal. Si mis paneles están a la latitud ideal, que son mis 20 grados, entonces yo tengo o puedo aprovechar 6.13 horas de sol. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? No solamente me está diciendo cuántas horas de sol yo tengo en cualquier punto del planeta que yo ponga las coordenadas en esta base de datos, sino también me está dando un dato muy importante que es realmente cuánto se aprovecha más de energía si nosotros inclinamos los paneles o si los dejamos completamente horizontales, esto es, completamente a ras de piso. Si nosotros podemos dividir lo que es 5.73 entre 6.13, vamos a encontrar que solamente hay un 6.6% de diferencia entre inclinar los paneles a 20 grados o ponerlos completamente horizontales.
Entonces nosotros podemos definir qué es lo que más nos conviene de acuerdo a las pérdidas que nosotros podemos justificar con esta base de datos que nos da lo que es el centro atmosférico de la NASA. Ahora, ya que nosotros tenemos nuestra potencia, ya que tenemos las horas de sol pico, vamos a dividir el consumo diario promedio entre estas. O sea, lo que estoy haciendo es, si necesito consumir o producir 25.57 kilowatts hora en un día y tengo 5.4 horas para hacerlo, ¿qué potencia necesito para poder llegar a este requerimiento energético? En este caso, necesitaría 4.74 kilowatts de potencia. Y esto es lo que denominamos potencia teórica. ¿Por qué potencia teórica? Porque a esto falta todavía sumarle las pérdidas que intrínsecamente existen en el sistema. Esto es la eficiencia del inversor, las pérdidas de los conductores y los factores de temperatura de sitio. Nosotros, para efectos del ejemplo, vamos a utilizar un porcentaje de sobredimensionamiento del 10%. Esto es, vamos a decir que entre la eficiencia del inversor, mis conductores, la temperatura del sitio, voy a estar perdiendo 10% de toda la energía que yo esté produciendo a través de los paneles solares. Por lo tanto, yo multiplico 4.74 kilowatts por 1.1 y me da que mi potencia real a instalar o lo que realmente tengo que poner en la azotea de mi cliente son 5.21 kilowatts de potencia. Ahora, ya tengo la potencia teórica, la potencia real. Ya sé cuánta potencia tengo que ponerle a mi cliente para generar la energía que yo necesito. ¿Cómo voy a saber el número de módulos necesarios? Pues divido la potencia real entre la potencia nominal del módulo que yo voy a utilizar. Sabemos que la mayor parte de los módulos tienen potencias diferentes. Puede haber 250 watts, 260, 300, 330. Hay una gama muy amplia en cuanto a las potencias de los módulos se refiere. Yo entonces divido la potencia real entre el módulo que yo ya seleccioné. Es importante seleccionar el módulo con anticipación para poder definir cuántos voy a instalar, definir el sistema de montaje y cuánto espacio me va a llevar a instalarlo. En este caso yo necesito 21 módulos. ¿Por qué 21? Porque 5210 entre 250 me da 20.8 y siempre tenemos que redondear hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un cálculo que ya está dimensionado con pérdidas. Si dimensionamos hacia abajo o redondeamos hacia abajo, vamos a quedarnos cortos y ya no vamos a cumplir con las expectativas del análisis que estamos haciendo para nuestros clientes. Entonces tenemos que siempre redondearlo hacia arriba. Después tenemos que seleccionar el tamaño del inversor. Aquí lo que tenemos que buscar es un inversor que sea más pequeño que la potencia nominal de nuestros módulos fotovoltaicos. Si yo tengo 5250 watts en energía fotovoltaica, mi inversor debe de ser cuando menos de esa potencia. Pero lo ideal es que esté abajo, que tenga una potencia menor. Hasta en un 20% nosotros podemos sobredimensionar los inversores. Esto es, a este inversor de 5000 que yo estoy utilizando para el ejemplo, yo le podría meter hasta 6000 watts en módulos fotovoltaicos sin afectar su garantía, maximizando su rendimiento y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Los fabricantes de inversores nos recomiendan ampliamente que sigamos estas prácticas, que sobredimensionemos hasta en un 20% su potencia nominal y esto va a maximizar nuestra inversión y nuestro retorno en base a lo que es el aprovechamiento energético que va a tener el inversor en cuanto a la potencia de los paneles. Tenemos que recordar que los paneles están catalogados bajo condiciones estándar de laboratorio. Estas condiciones estándar se basan en determinada irradiación y determinada temperatura. Y no siempre se cumplen esos valores. ¿Qué quiere decir? Que un módulo de 250 watts no me va a estar generando 250 watts todo el día, ni cerca. A lo mejor durante una hora o dos en los meses de verano. Pero no tenemos que basarnos tanto en las condiciones estándar de laboratorio. Tenemos que hacer nuestros propios cálculos en cuanto a pérdidas y en cuanto a la eficiencia misma que nos va a dar nuestro inversor para poder maximizar la inversión que nosotros estamos ofreciéndole a nuestros clientes. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es una instalación promedio. Nosotros tenemos primero nuestros módulos fotovoltaicos, que son directamente las celdas colocadas en paneles arriba de las azoteas o en cualquier punto donde no tengan obstrucciones de sombras y puedan tener un aprovechamiento máximo de energía.
Después yo tengo una protección en corriente directa entre mis paneles y mi inversor. Esto es una forma de desconectar o de proteger mi sistema para sobrecorrientes o algún otro tipo de protecciones que se crean necesarias dependiendo del sitio que estemos utilizando. Después tenemos nuestro inversor de corriente, que es el que va a cambiar la corriente directa que se están generando los paneles a corriente alterna al mismo voltaje de la CFE. Aquí es muy importante recordar que los inversores no generan un voltaje de corriente alterna solos. Tienen una protección que se denomina anti-isla. Esto es, no pueden funcionar si no están conectados a la red de distribución de la Comisión Federal. Esto es muy importante saberlo, porque nosotros tenemos que seleccionar nuestro inversor de acuerdo a un rango de voltaje que sea el mismo rango que nos está ofreciendo la red. Si el inversor no es compatible con la red, no vamos a poder conectarnos y por lo tanto no vamos a poder generar energía. El inversor no enciende si no tiene una corriente alterna que esté dentro de su rango. Y el inversor tampoco tiene la capacidad de generar voltaje de corriente alterna de manera autónoma. Esto es, si el inversor le conectamos paneles, no va a generar energía, a menos que detecte un voltaje proveniente de la Comisión Federal que esté dentro del rango de voltaje y de frecuencia que nos pide su ficha técnica. Después del inversor, tenemos una pastilla de corriente alterna. Esta pastilla debe estar en el centro de cargas o en su defecto a un costado y debe de ostentar la leyenda paneles solares o energía fotovoltaica, energía solar o cualquier cosa que le identifique como la pastilla que es la que protege el circuito derivado de los paneles fotovoltaicos. Esta pastilla no debe de proteger nada más. Debe ser una pastilla completamente autónoma e independiente, exclusiva para los energía fotovoltaica. Y asimismo, después del centro de cargas tenemos el medidor, que es un medidor bidireccional, el cual la CFE nos lo va a instalar una vez que haya revisado que nuestras plantas y nuestros productos cumplan con las normas que ellos especifican en sus reglamentos. Y después del medidor, pues ya la energía se va a la red de distribución de la CFE para que sea aprovechada por quien la necesite en ese momento. Les recuerdo que todas las dudas que se les vayan presentando en cuanto a la presentación, las pueden ir anotando en el chat y las abordaremos una por una en cuanto terminemos las diapositivas. El siguiente punto es inspeccionar el lugar a instalar. Ya sabemos cuánta energía necesita el cliente, cuál es su promedio diario. Ya sabemos cuántas horas de sol pico tenemos en el sitio y cuántos módulos fotovoltaicos vamos a instalar. Ya seleccionamos el inversor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta ir al sitio y revisar cómo lo vamos a hacer ahora sí, ya en la práctica. Tenemos que ir y revisar que el espacio sea el suficiente para poner nuestros módulos, que no tengamos posibles sombras, que la alineación norte-sur se pueda optimizar hacia el sur y que la inclinación de los módulos sea la adecuada o la que seleccionamos para nuestro porcentaje de sobredimensionamiento y que las horas de sol pico tengan que usemos las horas de sol pico de acuerdo a la inclinación de los módulos. Si hice mis planes para inclinarlos a 20 grados y a la hora de la hora llegamos al sitio y me doy cuenta que no se puede y que voy a inclinarlos menos, pues también voy a tener menos energía. A lo mejor no va a ser algo muy significativo, puede que sean 2-3%, pero a fin de cuentas, pues es energía que no estoy generando y que yo calculé que le iba a generar y que le prometí a mi cliente que le íbamos a generar. Entonces es importante revisar muy bien los sitios para poder evitar cualquier tipo de contingencias a la hora de llegar a hacer su instalación. Ahora sí, vienen los cálculos energéticos. Ya sabemos cuántos paneles tenemos, ya sabemos el inversor, pero ahora tenemos que ver cómo los vamos a conectar. ¿Qué es lo que yo tengo que fijarme? ¿Cómo puedo hacer para saber si estoy haciendo bien mis conexiones? Si no estoy yendo en contra de lo que me especifica el fabricante del inversor, algo que pueda hacer que pierda garantía y que perjudique mi negocio a largo plazo. Entonces, nos tenemos que remitir a la ficha técnica. Es muy importante siempre tener a la mano las fichas técnicas de los productos que van a utilizar en sus instalaciones. En caso de que no las tengan, con mucho gusto me las pueden solicitar y se las envío por correo electrónico o en nuestra página de internet las pueden encontrar y descargarlas sin ningún problema. Nosotros seleccionamos el inversor Primo 5.0, que tiene una potencia de salida de 5000 watts, 2 MPPTs, que son puntos de rastreo máximo de potencia, y un rango de voltaje operacional en corriente directa de 80 a 600.
¿Por qué seleccionamos este inversor? Principalmente por el hecho de que tiene 2 puntos de rastreo de potencia. Cada punto de rastreo de potencia es como si fuera un inversor independiente. ¿Y esto en qué nos beneficia? Por ejemplo, si a un panel le da sombra, va a afectar a todos los paneles que estén conectados en ese MPPT. Si el inversor tuviera solo un MPPT, entonces, y le da sombra a un panel por cualquier cosa que pueda existir, pretiles, cables, lo que sea, va a afectar a todos, a mis 21 paneles. En cambio, si tengo dos y los divido en una serie de 11 y una serie de 10, conectada cada uno independientemente al MPPT, entonces, si algo llega a afectar a una serie, la otra va a seguir trabajando a su máxima potencia, sin verse afectada por la otra mitad. Entonces, esta es la razón principal de que escojamos un primo. ¿Por qué? Porque tenemos 21 paneles. Si tuviéramos un solo MPPT, no podríamos hacer 2 series. Y tenemos que hacer 2 series por el voltaje que nos está pidiendo el inversor. Entonces, vamos a utilizar y vamos a conectar 10 paneles en un MPPT y 11 en otro. Y ustedes me preguntarían, oye, pero ¿qué pasaría si en un inversor que solamente tuviera uno, conecto 10 en uno, 10 en una serie y 11 en otra? Pues tan sencillo como que es como si estuvieran conectando 2 de 10 y ese panel extra es como tirarlo a la basura. No va a hacer nada en absoluto. Por lo tanto, es muy importante seguir los lineamientos y buscar cómo podemos interconectar la energía necesaria sin incurrir en gastos extras o costos que no estemos tomando en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy revisando aquí en mi ficha técnica? El valor mínimo de entrada y el valor máximo de entrada de corriente directa, que son de 80 a 600, como ya les comenté. Esto es el voltaje que yo tengo que tener en mi serie para que prenda el inversor, para que trabaje, para que empiece a funcionar. Tengo que ver cuál es la corriente máxima la corriente máxima de entrada. Por canal tengo 18 y en total tengo 36. Y la corriente máxima de cortocircuito, que es el límite máximo de corriente que yo puedo ponerle a cada MPPT, que son 22.5. Yo tengo que siempre respetar los valores máximos. Los mínimos, pues lo peor que puede pasar es que no encienda el inversor. Pero si yo supero un máximo, lo voy a dañar. Si mi voltaje de entrada es más alto del que debería, puedo llegar a dañar los circuitos. Si mi corriente máxima es más de la que me está especificando mi ficha técnica, voy a quemar mis terminales y voy a perder la garantía completamente de mi equipo. Les pido que por favor no cambien las funciones porque si no vamos a retrasar el curso y afectar a los demás. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, pueden también preguntarnos en el chat y con gusto las estaremos abordando al final. Ok, entonces les comentaba que esta es la ficha técnica del inversor. Estos son los datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora tenemos que remitirnos a la ficha técnica del panel y para encontrar el voltaje y la corriente que me va a estar generando. ¿Por qué es necesario saber estos datos? Porque así es como yo voy a justificar que no estoy superando mis máximos. Por ejemplo, si yo multiplico 37.9 por 10, son 379 volts. Entonces, 379 no supera mis 600 volts máximos del inversor. Es muy importante siempre revisar que a la hora de estar yo haciendo mis acomodos o mis series, no esté superando los valores máximos de la ficha técnica, porque perdemos garantía. El inversor se da cuenta. El inversor tiene un registro que utilizan los fabricantes para revisar si pasó esto o no pasó esto. Si ustedes llegan y me dicen, oye, tenía un aparato y de repente ya no funcionó, y nosotros hacemos una revisión, y desgraciadamente encontramos que se le metió una corriente que no era la adecuada, o que el voltaje al que se instaló no era el adecuado, pues desgraciadamente no vamos a poder ayudarlos con ninguna garantía. Como les comentaba, y no lo puedo enfatizar, me gusta enfatizarlo mucho, cualquier problema que no siga los lineamientos que nos dicen los fabricantes de los inversores y de los paneles, harán que pierdan garantía a sus equipos. Y es lo que menos queremos todos. Entonces es muy importante
que revisen bien sus cálculos y que cualquier duda que tengan nos pueden preguntar y con mucho gusto los podemos asesorar en base al diseño de series y las protecciones que se necesitan instalar en una planta fotovoltaica. Ahora, ya que nosotros tenemos el tamaño de serie, nosotros podemos conectar varias series en los paneles, siempre y cuando no superemos la corriente máxima. Sabemos que los paneles, cuando los conectes en serie, van sumando voltajes. Y cuando los conectas en paralelo, los amperajes son los que se van sumando. ¿Qué es conectar en serie? Conectar en serie es conectar positivo con negativo, y esto va haciendo que se sumen los voltajes. Esto es, si yo conecto, por ejemplo, dos paneles de 250 watts en serie, van a ser 37.9 por 2. Si conecto 3 en serie, van a ser 37.9 por 3. Pero si yo conecto esa serie de 3 paneles que acabo de hacer con otra serie de 3 paneles en paralelo, entonces ya va a subir su corriente y ya va a ser 8.69 por 2 con 37.9 por 3. Esto es, vamos nosotros jugando con la suma de voltajes y suma de amperajes para nosotros ir generando nuestro sistema fotovoltaico o nuestro arreglo. Nosotros tenemos que siempre saber que en cada MPPT, en cada punto de rastreo máximo, las condiciones deben de ser iguales. O sea, yo no puedo poner marcas de módulos diferentes potencias. O sea, no puedo conectar un módulo de 250 con un módulo de 260 o diferentes cantidades de módulos. Todo dentro de un mismo MPPT debe de ser igual, porque si no, todo va a trabajar con lo que tenga menos. El MPPT está diseñado para trabajar como su eslabón más débil. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aislarlo y por eso, de esta forma, diseñamos el arreglo en este ejemplo. Aquí nosotros tenemos la serie de 11 paneles que tiene 340.16 volts de operación y 8.1 amperes. Y la otra serie, que son 10 paneles, tiene 315.6 volts y 8.1 amperes. Si ven, la corriente es la misma. ¿Por qué? Porque no están conectadas en paralelo. Están conectadas independientemente a cada uno de los dos rastreadores de potencia máximo que tiene el inversor Fronius Primo. Lo siguiente que nos queda seleccionar es el sistema de montaje. Y ese sistema de montaje se debe de adaptar a las expectativas que tenga el cliente, sabiendo que podemos escoger un sistema prediseñado o si se tiene la opción de realizar uno propio, siempre y cuando cumpla con las características para durar cuando menos 25 años. ¿Por qué? Porque estamos teniendo paneles que están garantizados por 25 años y que van a durar ese tiempo instalados. Entonces nosotros pues recomendamos utilizar un sistema que pueda ofrecerles una garantía. Tener pruebas, tener certificados contra corrosión de salinidad, de pruebas de amoníaco, tener pruebas de cuánto viento real, a qué fuerza puedo someter mi sistema sin que llegue a comprometer la seguridad de mis clientes. Porque nosotros estamos instalando un producto pues, en una azotea que si no se instala de la manera correcta, pues se va a caer. Y Dios no quiera, le puede llegar a caer alguien encima o dañar algún automóvil o cualquier cosa, de lo cual pues seríamos responsables. Entonces, es importante pues seguir recomendaciones de que un sistema de montaje prefabricado, aunque a lo mejor pueda resultar un poco más costoso en el corto plazo, a final de cuentas lo que nos está dando es seguridad, tranquilidad y un esquema de crecimiento para nuestros negocios que no solamente va en el flujo efectivo del día de hoy, sino previendo tener las mejores prácticas de instalación posibles para que el día de mañana las únicas llamadas que nosotros tengamos de nuestros clientes sea para recomendarnos más clientes y no para avisarnos que hay un problema en nuestras instalaciones. La conexión en la red, una vez que ya definimos el sistema de montaje, sabemos cuántos paneles vamos a hacer, qué inversor vamos a conectar, tenemos que ver las condiciones del centro de cargas para ver si es necesario hacer alguna modificación, si es necesario, si nos cabe la pastilla, si tenemos espacio, si tenemos que poner alguna caja extra, alguna protección adicional, si el sistema de tierras es válido. Todo esto lo tenemos que hacer previo a la instalación para no incurrir en costos extraordinarios. Todo esto es en base a una cotización final. Si nosotros no revisamos bien las cosas,
no tomamos en cuenta los detalles o los pormenores de una instalación, vamos a incurrir en costos no presupuestados. ¿Y qué va a pasar eso? Pues va a mermar nuestra rentabilidad, porque todos esos costos pues van a tener que salir del porcentaje de utilidad que nosotros estábamos pensando ganar a largo plazo. Ahora sí, vamos a hablar al proceso para instalar un sistema fotovoltaico. Esto es, ya lo definí, ya lo cotizamos, ya nuestro cliente nos dijo que sí, adelante. Entonces, ¿cómo vamos a instalarlo? Tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos especifica la norma oficial mexicana 001 CD 2012, principalmente en el artículo 690, que habla de lo que son las instalaciones fotovoltaicas. Y esta nos especifica ciertos puntos a tomar en cuenta. El primero es la tubería y el cableado. La tubería que nosotros tenemos que utilizar en sitio debe de ser, bueno, hay dos formas. La primera es si vamos a meter tubería ahogada. Esto es tubería que vaya canalizada dentro de la misma pared. Si es una tubería ahogada, la tubería puede ser de PVC. Si es una tubería expuesta, o sea, los tubos van a estar por fuera, debe de ser acero galvanizado, conduit galvanizado de pared gruesa. Puede ser de ajuste o puede ser de rosca o puede ser flexible, pero tiene que ser conduit galvanizado. Asimismo, es muy importante utilizar una tubería especial para la corriente directa y otra para la corriente alterna. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia tenemos que tener cables de corriente alterna y de corriente directa en la misma tubería. Y no solamente por cuestiones de seguridad, sino por el hecho de que son dos tipos de corrientes diferentes que trabajan de una forma completamente diferente y pueden llegar a afectarse unas a otras. Y lo que les comentaba, también la seguridad. Es muy importante que los conductores de corriente directa estén completamente aislados y separados físicamente de los alterna. La corriente alterna y la corriente directa nunca deben de entrar en contacto. Nunca. Es muy importante revisar y no escatimar en esto. No por ahorrarnos un poco de dinero, saltarnos estas prácticas, pues puede resultar no solamente en problemas de la norma, no solamente en algo que para nosotros sea un inconveniente, sino en algo que puede llegar a afectar la seguridad de nuestros clientes y de sus familias. Entonces es muy importante siempre seguir los lineamientos de seguridad y tomar en cuenta lo que nos especifica la NOM 001C 2012 en su artículo 690 para poder nosotros seguir las mejores prácticas de la industria y poner en alto el nombre de la energía fotovoltaica en nuestro país. Otra cosa muy importante es el sistema de tierras. Todas las casas, comercios, empresas, fábricas, escuelas, lo que sea, tienen una tierra física instalada para su sistema, para su centro de cargas, para ellos mismos. Normalmente está en la parte de abajo del medidor o cerca de su centro de cargas principal. Esta tierra nosotros tenemos que revisar primero si se encuentra en buen estado y después tenemos que nosotros poner una tierra nueva, independiente y completamente separada de la tierra física que ya está instalada en el domicilio. La tierra que nosotros vamos a instalar es la que vamos a utilizar para aterrizar las estructuras, los marcos de los módulos y las tuberías. Y además la vamos a llevar hasta el inversor. La tierra de corriente alterna también la vamos a llevar al inversor y las vamos a conectar ambas. Y el inversor va a utilizar esas dos tierras para calcular que no exista un diferencial de potencia entre ellas. Una diferencia de potencial. Para poder protegerse de una manera correcta y tener un punto de referencia claro y poder detectar fallas a tiempo. Los inversores modernos utilizan la tierra para medir la resistencia, para medir las fallas. Antes se utilizaba un fusible. Ese fusible pues se reventaba en caso de una falla a tierra y listo. En este caso ya no se utiliza un fusible en la mayor parte de los inversores modernos. Se utiliza un sistema de medición de resistencias. Esas resistencias siempre tienen que estar en el grado de los megaohms. Entonces, ¿qué nos dice esto? El inversor va a medir qué tan aislados o qué tan bueno es el aislamiento entre nuestros conductores y la tierra. Siempre, en todo momento lo va a estar midiendo. En el punto en el que no lo sea, va a dejar de funcionar.
y vamos a no tener que nosotros revisar la instalación para ver dónde algún conductor positivo o negativo hizo contacto con la Tierra. A la hora de conectar los módulos fotovoltaicos, en caso de que estemos utilizando un inversor central, como en este caso, tenemos que tener mucho cuidado con el voltaje. ¿Por qué? Porque a la hora de estar conectando los módulos unos con otros, ya estamos generando voltajes peligrosos. 300 volts, 400 volts, con una corriente de 8 amperes. Entonces, pues ya se empieza a convertir en un peligro que puede llegar a afectar hasta nuestras vidas. Entonces, es muy importante no cerrar los circuitos de los inversores hasta que hayamos ya llevado nuestros cables no cerrar los circuitos de los paneles, conectar todos y dejar uno en medio separado. ¿Por qué? Para que a la hora que llevemos nuestros cables al centro al inversor, no tengamos un voltaje tan fuerte ahí que pueda llegar a afectar tanto al inversor como a nosotros mismos o a nuestros trabajadores. En su defecto, se pueden conectar los paneles muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche para que no tengan voltaje, o se pueden cubrir con alguna tela para poder también limitar esto. Si nosotros seguimos los lineamientos de seguridad establecidos, no tenemos ningún problema a la hora de nosotros hacer las conexiones, pero nunca es bueno escatimar en lo que son las protecciones, y siempre es mejor tener el grado de seguridad más alta que nosotros podamos tener para nosotros, para nuestros colaboradores en la empresa y para los clientes finales que se van a quedar con la instalación en sus casas. Después de nosotros conectar nuestros paneles, tenemos que escoger un lugar para el inversor. La mayor parte de los inversores tienen un grado de aislamiento NEMA. Esto es, se pueden instalar, hay un NEMA 3R que se puede instalar en exterior, o un NEMA 4 que se puede instalar en intemperie, o los microinversores que se pueden instalar completamente en exterior con un NEMA 6. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta estas tres cosas, que es que no reciban luz directa del sol. ¿Por qué? No es que se dañen, no es que dejen de funcionar, sino que se van a calentar más. Y el calor es el enemigo número uno de la energía eléctrica. Entre más caliente esté un inversor, menor va a ser su eficiencia, menor va a ser tu cosecha solar, mayor va a ser tu retorno de inversión. Y por lo tanto, puedes llegar a tener problemas de producción. Es importante que el lugar tenga una ventilación suficiente, por el mismo caso que en el punto de arriba, porque los inversores tienen sistemas de enfriamiento. Hay algunos que tienen ventiladores, hay algunos que tienen radiadores. Pero no importa lo que tengan, van a necesitar estar ventilados, estar respirando, estar pudiendo tener una forma de intercambiar el calor que tienen dentro con el de afuera. Y asimismo, en el caso de los inversores centrales, que cuando menos tengan 50 centímetros libres hacia cualquier dirección. Si estamos instalando microinversores, es importante que el microinversor esté en la parte de abajo del panel y separado de él de forma vertical para que pueda tener un golpe de viento. Si nosotros lo ponemos muy pegadito al panel, el panel se calienta porque está bajo el sol, y por lo tanto el microinversor también se va a calentar. Nosotros tenemos que siempre buscar la forma de que nuestros aparatos estén los más frescos posibles para poder justificar la eficiencia que nosotros calculamos en nuestro porcentaje de sobredimensionamiento. Si no lo hacemos de esa forma, siempre vamos a tener un problema de menor producción y que no vamos a poder justificar de ninguna manera. Ahora, la conexión al inversor de corriente directa, pues es muy importante revisar que no invertamos la polaridad. Esto es, si bajamos el positivo con un cable desde los paneles, tenemos que revisar que ese positivo sea el mismo cable que estemos conectando en la terminal positiva. Porque si nosotros invertimos el positivo con el negativo, podemos llegar a tener problemas con el inversor. Tenemos que revisar antes de conectar el grado de resistencia a aislamiento con la tierra. Esto es, queremos revisar que nuestro cable esté bien puesto, que no tenga ningún tipo de vicio oculto, que a la hora de nosotros querer hacer pruebas en el sistema nos lo arroje como error el inversor. Ahora, hay dos tipos de inversores: los inversores con transformador y los inversores sin transformador. Los inversores con transformador son los que son, bueno, realmente son un poco más antiguos. Ya el mercado está tendiendo a inversores sin transformador o transformerless. Pero aquí la diferencia es que un inversor con transformador
tiene un conductor aterrizado. Esto es, no es que tenga un cable de tierra, sino que el cable negativo literalmente está conectado a la tierra. Entonces, si vamos a poner una protección, nunca, en ningún caso, tenemos que interrumpir el cable negativo. Solamente podemos interrumpir el cable positivo. En cambio, en los inversores sin transformador se pueden cortar ambas líneas, positivas y negativas, ya que ningún conductor está aterrizado. Hay una diferencia muy importante entre un conductor de tierra y un conductor aterrizado. Un conductor de tierra es solamente algo que está llevando la tierra física y aterrizando un metal. Un conductor aterrizado es un conductor que lleva poder, lleva energía y además está conectada a la tierra. Ahora sí, siempre es importante que la corriente de cortocircuito del arreglo fotovoltaico sea elevada cuando menos en un 25%. Esto para poder justificar cualquier tipo de sobrecorriente y proteger a nuestro inversor. Como les comento, las sobrecorrientes son las más peligrosas o las que más pueden dañar al inversor porque literalmente queman las terminales, las derriten, generan fuego. Entonces, podemos nosotros protegerlos con fusibles o con pastillas termomagnéticas, que es como nosotros lo recomendamos. Claro, todas estas protecciones deben de estar catalogadas para el uso en corriente directa. No podemos utilizar conexiones para corriente alterna porque no están hechas para este tipo de corriente. Es importante utilizar las cosas para lo que están hechas y siempre buscar que las protecciones que utilicemos para corriente directa sean para uso de corriente directa y así lo especifique el fabricante en su ficha técnica. Si el inversor no tiene un desconector de fábrica, o sea, no tiene un interruptor, tenemos que nosotros instalarlo en un lugar que sea accesible. O si el inversor, por ejemplo, lo vamos a poner a 3 metros del piso, tenemos que poner un método de desconexión accesible. O sea, que la gente pueda acceder a él para darle mantenimiento, para pagar el sistema en caso de contingencias. Es muy importante que la gente de sitio, sus clientes finales, sepan dónde está el interruptor y sepan bajarlo. ¿Por qué? Porque la corriente directa es muy peligrosa. Y si nosotros tenemos alguna contingencia en nuestra casa, algún terremoto, algún incendio, esto puede llegar a electrificar el domicilio con corriente directa y causar pues bajas humanas o algún otro tipo de problemas que al fin de cuentas pues nosotros podemos evitarlas si hacemos bien los lineamientos y seguimos los lineamientos de las mejores prácticas de la industria que nos dan las asociaciones, las normas y los fabricantes de los mismos productos. Para la puesta en marcha, una vez que ya instalamos todo, ya tenemos todo listo, probamos el inversor, tenemos que hablar con la Comisión Federal y pedirles que vengan a revisar nuestro sistema. Nos van a pedir que llenemos unos formatos, nos van a pedir que en un disco pongamos el manual del inversor, sus fichas técnicas, que les demos un croquis de la instalación y van a mandar una cuadrilla de verificación. Esa cuadrilla va a verificar que tengamos en efecto el número de paneles que decimos, que sean de la marca que decimos para justificar sus certificaciones y que tengamos nuestras protecciones bien identificadas y claramente puestas. Se van a ir, nos van a dar el visto bueno y vamos a esperar a que nos cambien el medidor bidireccional. En algunas zonas de la República, la CFE te pide que tú lo compres, el medidor, y que se lo cedas. En algunas zonas aún lo regalan. Pero nosotros siempre tenemos que preguntar antes porque si nos lo van a cobrar, pues también va a ser un costo en el que podemos incurrir y que va a mermar nuestra utilidad. Aproximadamente un medidor para casa de habitación te cuesta unos 4,500 o 5,000 pesos y para ya empresas que tengan media tensión te está costando cerca de los 20,000 pesos. Entonces, es importante esto y también es importante que el sistema se quede apagado en lo que no tenemos un medidor bidireccional, porque la mayor parte de sus clientes van a tener medidores electrónicos. Y si tú a un medidor electrónico le empiezas a inyectar corriente producida por los paneles solares, te la va a cobrar como si le estuvieras demandando de la CFE, porque no tiene la capacidad de saber hacia dónde va esa energía. Entonces, además que le estás regalando energía a la Comisión Federal, te la están cobrando. Entonces, es mejor dejarlo apagado. En el único caso que se podría dejar prendido es si el medidor que tiene tu cliente en ese momento es analógico, o sea, es de disco.
Si es un medidor de disco, inmediatamente prendes tu sistema, el disco se va a parar y va a empezar a girar para atrás. Esto no hay problema, porque sí te está generando un ahorro. Pero si tu medidor es electrónico y tú empiezas a generar energía fotovoltaica y le empiezas a inyectar a la red, te la van a cobrar. Y asimismo, les recuerdo que yo me pongo sus órdenes. Mi nombre es David Rodríguez, estoy en el departamento de ingeniería de DM Solar, y cualquier duda que tengan sobre la presente guía, por favor contáctenos y con mucho gusto podemos apoyarlos. Asimismo, todas las fichas técnicas de productos que comercializamos se encuentran en nuestra página de internet, pero si requieren algo más, alguna certificación, algún manual, algún diagrama, cualquier cosa que esté en nuestras manos de apoyarlos, tengan la seguridad que lo vamos a hacer, porque nosotros somos su aliado para la revolución energética. Ahora sí, vamos a abrir lo que son las series de preguntas y respuestas. Y por favor, cualquier duda me la pueden escribir en el chat. Y con mucho gusto la respondemos. Iván, esta presentación que sí la vamos a enviar a nuestro correo, tú puedes solicitar la presentación al correo que estoy escribiendo ahorita en el chat. O a mi correo personal también, y con mucho gusto te enviamos la presentación para que tú puedas tenerla como respaldo. También te recuerdo que a este correo que yo te estoy poniendo me puedes preguntar dudas que tengas acerca de la misma, o si necesitas apoyo con algún proyecto, con mucho gusto te puedo apoyar. Jesús, nosotros sí trabajamos los microinversores, trabajamos microinversores de la marca Enphase, que funcionan con un sistema de comunicación muy avanzado, y son microinversores bastante eficientes. Estos son mucho más fáciles de conectar y no los abarco en esta presentación porque es más complejo hablar de inversores centrales y por lo tanto a veces salen más dudas. Los microinversores realmente conectas uno por panel y los vas conectando entre sí, siempre respetando el número máximo de microinversores que puedes conectar en cada cadena y directamente al centro de cargas. Pero como ya estás trabajando con corriente alterna, tienes que seguir los lineamientos de cualquier instalación eléctrica normal. Ya no es un proceso tan estricto como para dimensionar o seleccionar un inversor central. Obviamente, tanto los microinversores centrales como los microinversores como los inversores centrales tienen sus pros y sus contras. Y hay instalaciones que se recomiendan con uno y otras que se recomiendan con otros, dependiendo de las condiciones básicas del sitio. Entonces, es muy importante saber esto, y cualquier duda que tú tengas en base a los microinversores, si ya tienes un proyecto o si apenas vas a cotizar y quieres saber los pormenores de esta, con mucho gusto te puedes remitir a mi correo y lo podemos ver. Juan Antonio, ¿me podrías ser más específico en la parte de los máximos y mínimos de los inversores? ¿Te refieres al número de paneles? ¿Qué tal, Arturo? Sí, siempre se necesita instalar una tierra aislada para los marcos de los módulos y el sistema de montaje, siempre. Es muy importante que sea diferente a la que tiene la CFE en este caso. Siempre debe ser una tierra aislada que esté aterrizando los marcos de los módulos y el sistema de montaje que vas a utilizar, porque esa sigue siendo parte de corriente directa. ¿Qué tal, Daniel? Sí, con gusto te podemos enviar la presentación, y si ya nosotros te cotizamos este proyecto, con mucho gusto nos puedes enviar tus cálculos y los podríamos revisar para ver que tu dimensionamiento esté correcto. Pero además del recibo, necesitamos también, en caso de que no venga, la ubicación geográfica del sitio, y con eso, con mucho gusto, te podemos apoyar en tus cálculos para revisarlos y que tú puedas tener la confianza de que la energía que le vas a proyectar a tu cliente es la correcta. Mira, Juan Antonio, en cuanto a lo que son las medidas del cortocircuito, aquí es importante remitirnos a la ficha técnica. Los paneles, y cuando vas conectando paneles en serie, se van sumando sus voltajes. Esa suma de los voltajes de los paneles no debe de superar el voltaje máximo de entrada del inversor. Y ya que tengas tú una serie que no supere el voltaje máximo del inversor,
tienes que poner varias series de ese mismo tamaño en paralelo, siempre y cuando esa suma de series no supere el límite máximo de corriente de cortocircuito. Los medidores bidireccionales los hay monofásicos, bifásicos y trifásicos. No, tú puedes conectar sin ningún problema un microinversor APS 500 que inyecte a 127 volts en una sola fase y que no haya ningún problema para tu medidor. Los medidores miden la energía total, no la energía por fase. Incluso tú puedes tener un sistema trifásico y conectar un microinversor APS Jesús a una sola fase y no vas a tener ningún problema de medición. Te va a medir la energía completamente normal, como si estuvieras repartiendo la energía a través de las fases. Entonces, yo lo que es importante revisar es que tengas mínimo, por ejemplo, si tu inversor es de 2 fases, que mínimo tengas 2 fases. En el caso de APS, pues las fases son individuales, es una sola fase la que te saca, una fase y el neutro. Y entonces puede conectar en cualquier sistema. Pero si tuvieras por ejemplo, un microinversor Enphase, que es a 220, que necesita 2 fases, y tu cliente nada más tiene una fase, en ese caso sí tendrías un problema. Pero tú no te preocupes, los medidores bidireccionales los hay para todas las aplicaciones que tú las necesites. Ok, a ver, Jesús, los pararrayos sí claramente atraen un rayo, porque estás subiendo la tierra física al techo de la casa. Pero si estás en una zona urbana, la protección civil de la zona tiene un mapa de pararrayos que te está protegiendo ya. Entonces, es importante saber si sí necesitas un pararrayos. Por ejemplo, si estás haciendo una instalación en una montaña donde no hay nada y pones unos paneles solares arriba y los aterrizas, obviamente estás generando un riesgo y algo para que te puedan mandar una descarga atmosférica. Por eso es importante ir con protección civil para que puedas revisar el mapa de los pararrayos de la ciudad y que te digan si necesitas o no ponerlo. En caso de que lo necesites, debes de ponerlo, por supuesto. Iván, el Combiner Box aplica cuando tú quieras. Realmente no hay como algo establecido. Tú siempre puedes llevar todos tus positivos o todos tus negativos al inversor o combinarlos y llevarlos un solo positivo y un solo negativo al inversor. ¿Cuándo aplica? Cuando te costea. O sea, cuando te conviene más, cuando por ejemplo tienes 4 series y tienes tu inversor a 20 metros de los paneles, pues tendrías que llevar 4 series, 20 metros, tanto cable, a lo mejor es un costo extra. En ese caso te convendría combinar. Pero si tienes nada más tienes 2 series y estás a 5 metros, pues a lo mejor te conviene llevarte los 2 positivos y los 2 negativos, los 5 metros, y no gastar en una caja que te combine las series, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te digo, depende del proyecto, depende de las necesidades que tú tengas en ese punto para maximizar tu inversión y para mejorar la ingeniería de tu mismo proyecto. Sí, Juan Antonio, específicamente, si tienes un solo MPPT, todas las series deben de ser iguales, los paneles deben de ser de la misma marca, de la misma potencia, tienen que estar orientados al mismo lugar y inclinados a los mismos grados. Cualquier diferencia siempre va a trabajar con el que tenga menos. Por eso es muy importante que cada MPPT sea completamente estándar dentro de lo mismo.
digo, la presentación la tienen que solicitar por correo. De todos modos, les va a llegar una solicitud porque nos tienen que contestar una pequeña encuesta antes de que la reciban. Los, y con mucho gusto lo podemos poner. Ahorita que terminemos con las preguntas, voy a poner los correos. Ya los puse en la parte de arriba, pero los voy a poner otra vez con muchísimo gusto para que nos puedan solicitar por ahí la presentación y que las puedan tener ustedes como respaldo. Jesús, el manual de instalación, si quieres, te lo puedo enviar, pero me gustaría, varía muchísimo los manuales dependiendo de los inversores. Me gustaría saber si pudieras. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho, gracias. Perfecto. Entonces, los manuales varían mucho de inversor a inversor. Entonces, yo me gustaría si me dijeras una marca en específico que me la pidieras por correo y con mucho gusto te puedo mandar varios para que tengas ahí mismo la información. Pero si quieres enviarme un correo con tu solicitud, mi correo está hasta la parte de arriba del chat, es d.rodriguez@dmsolar.mx. Les lo voy a poner otra vez aquí en el chat y cualquier duda, si quieres podemos ahí conversar de cualquier aplicación ya más específica que vayamos teniendo. Perfecto. Bueno, Arturo, tu pregunta de una vez que CFE te da el visto bueno, si hay un crecimiento, sí debes de informar a la CFE, debes de decirle que vas a instalar más energía. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú ya les dijiste cuántos paneles tienen, cuántas horas de sol estás calculando, cuánta energía tú planeas producir. Y si de repente empiezas a producir más, la CFE te va a multar por omitir información. Entonces, si hay un crecimiento, es importante avisarles. No hay ningún problema, no te van a cobrar, no te van a decir nada, pero tienes que actualizar tu contrato. Sí, como les comentaba Ricardo, sí debes de hacer una notificación a CFE. Es importante porque también la CFE tiene que ver que los paneles que estás aumentando tengan las certificaciones de seguridad y que tu inversor pues esté bien. Iván, sí, si tú tienes un sistema central y quieres darle crecimiento, tú puedes meter paneles con microinversores sin ningún problema, los que tú quieras. Y nada más, pues tienes que ponerles pues, sus pastillas de red alterna independientes al inversor central que tenías. Y sin ningún problema puedes ir creciendo con microinversores de la forma que tú quieras. Daniel, sí, bueno, nosotros te podemos apoyar en cuanto a las dudas que tengas, pero no sé a qué te refieres con algún programa como de apoyo. Como alguna forma de cotizar o alguna presentación que te podamos apoyar. Pues la empresa Colon ya es una empresa que ya tiene un poquito más de experiencia pues creo que están ubicados ahí en Monterrey. Entonces, ellos ya tienen un poquito más de años en base a su pitch de ventas. Y nosotros te podemos apoyar con información en cuanto a productos, en cuanto a mercado, cualquier cosa que esté en nuestras manos para poderte apoyar a que tú puedas vender y explicar las ventajas de nuestros productos a tus clientes de una mejor manera, créeme que te podemos apoyar. Y si me mandas un correo, con mucho gusto, cualquier duda o cualquier apoyo que podamos ofrecerte, te lo podemos ofrecer sin ningún problema. René, ¿me podrías ser un poquito más específico a lo que te refieres con la calidad de energía? O cómo nos podría afectar esta tierra a la instalación. Acuérdate que son sistemas de tierra nada más de referencia y de seguridad. No va a pasar por ahí ninguna corriente. Entonces, no tendría que ver nada con la producción energética del sistema, es nada más una protección en base a que haya una descarga a tierra. Si me puede ser un poquito más específico, con mucho gusto podemos ahondar en la pregunta y con mucho gusto la resolvemos. Juan Antonio, ¿qué te parece si nosotros podemos platicar un poquito de este tema
en privado, me puedes mandar un correo y con mucho gusto hablamos por teléfono y te explicamos bien el tema para poder ahondar un poquito más en lo de las conexiones de series y paralelos, porque es muy importante sí estar bien claros en este tema, porque es de las partes más que tenemos que cuidar en la seguridad a la hora de diseñar nuestras plantas. Y te puedo mandar también algunos ejemplos para que te quede un poquito más claro. ¿Qué tal, Iván? Mira, en este caso, si le vas a instalar un cliente monofásico, nosotros tenemos un inversor que funciona monofásico, o sea, que es el APS YC500. En este caso, si tú utilizas este microinversor, no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente instalas tus paneles con el microinversor, te conectas al centro de cargas y listo. No tienes que poner dos fases, no tienes que hacer ningún otro tipo de conexiones extras o de cambio de base, de medición y nada. Solamente el único problema es que estás limitado a este microinversor. No puedes meter ningún otro tipo de inversores o microinversores. En monofase solo puedes usar por el momento el APS YC500, que cuenta con su certificado NOM y no hay ningún problema que se instale así con la Comisión Federal de Electricidad. René, si no, realmente no te afecta la eficiencia, la calidad de tu energía. Si tenemos sobrevoltajes o tienes una zona con sobrevoltajes, nosotros recomendamos meter un OVR, que es unos varistores para que te puedan proteger en caso de sobrevoltajes. Pero eso, si te refieres a sobrevoltajes causados por descargas atmosféricas, nosotros podemos meter, te digo, un sistema de protección de sobrevoltaje para esto, que se denominan OVRs o un sistema o varistores que vayan en el mismo sistema de protecciones, de acuerdo a lo que tú necesites. Y eso sin ningún problema te podemos apoyar en caso de que tú quieras instalar sistemas de protección de sobrevoltajes para los inversores, con mucho gusto lo podemos hacer. Sí, Daniel, en base a eso que me preguntas de la presentación de ventas, sí te digo, esa la tendrías que generar tú. Nosotros te podemos apoyar con algunas presentaciones que dan los fabricantes, pero son más técnicas. Nosotros te podemos apoyar con la información que tú necesites para generar tu presentación y que puedas mejorar el pitch que tienes para las ventas, obviamente hacia el cliente final, claro. Nosotros te podemos dar herramientas, te podemos dar comparativas, te podemos dar muchas cosas, siempre y cuando tú nos las solicites, a mi correo, con mucho gusto te puedo apoyar en información para que tú puedas hacer para que puedas convencer a tu cliente o darle la información necesaria para convencerlo de tanto de energía solar o de los productos. Por eso me gustaría que tú me dijeras, oye, pues mira, necesitamos ventajas competitivas de tal y tal cosa, o que me expliques bien cómo funciona este tipo de cosas, pero de una forma no técnica, sino de una forma que pueda hacer para el cliente final y que me apoye en las ventas. También lo podemos hacer. Y también los asesores solares de aquí, de DM Solar, te pueden apoyar siempre en cualquier duda y en base a todo lo comercialmente necesario. Con mucho gusto te pueden apoyar sin problemas. Mira, la CFE sí pone peros, Jesús, para las instalaciones, pero a fin de cuentas no tienen la herramienta para decirte que no. ¿Por qué? Porque cumplen con todo. Cumplen absolutamente con cualquier tipo de protección que te pidan sus reglamentos, cumplen absolutamente con la NOM, tienen el certificado UL 1741, por ejemplo, los Enphase. El único pero que te ponen es que tienes que tener un sistema de monitoreo, o sea, tienes que saber cuánta energía están produciendo. Entonces tú puedes poner un watorímetro de pastilla a la salida de tu microinversor, o puedes comprar el sistema de monitoreo, que es lo que yo más recomiendo, comprar el sistema de monitoreo de la marca de los microinversores para que tú puedas verlos aparte en internet y puedas revisar esto. Si tú tienes un sistema de monitoreo, la CFE no te puede decir absolutamente nada si tú instalas microinversores, Jesús. Es el único pero que realmente te pueden poner. Y si te ponen algún otro, con mucho gusto nosotros podemos escribir una carta dirigida al superintendente de la zona que no te quiere instalarlos, explicándole por qué debe de hacerlo, siguiendo los reglamentos y la normativa aplicable en este momento.
Gerardo, si nosotros en DM Solar solamente vendemos sistemas interconectados. Si no hay CFE, tienes que poner un inversor, claro, pero también un banco de baterías. Y eso ya sale de nuestra área de especialidad. Nosotros solamente trabajamos con energía solar que esté interconectada a la red de la CFE. En tu caso, sí se necesitaría un inversor, un controlador y un sistema de baterías, pero eso es un esquema que se denomina sistemas aislados y es algo completamente